Y si bendecidas, hermanos, queridos hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos un mes más en estudio de la Iglesia Adventista en Haven. Nos acompaña aquí su servidor, César Henao, en la cual estamos repasando lo que es la lección de esta semana, que se titula A través del mar. Antes de que podamos iniciar, vamos a primeramente buscar la guía de nuestro Señor por medio de la oración. Oremos. Querido Dios que está en el cielo, Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, una vez más por habernos dado la oportunidad de poder repasar una vez más tu palabra, Señor. Y que nos puedas guiar y proteger a lo largo de esta semana. Y que todo lo que vayamos a repasar podamos entender más de tu amor y tu misericordia, Señor. Cuide y guía de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como sabemos, el título de esta semana es A través del mar rojo. El texto bíblico de esta semana se encuentra en lo que es en el Éxodo 14, versículos 13 y 14, y dice de la siguiente manera: y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Con este texto bíblico nosotros abrimos esta semana y vemos claramente de que aquí Moisés le pide a su pueblo que no teman, que estén tranquilos y verán que la salvación viene de nuestro Señor, ¿verdad? Repito, ese texto bíblico de esta semana. Como sabemos, a lo largo de estas semanas estuvimos viendo la travesía de la cual tuvo que pasar el pueblo de Dios, de Moisés que tuvo que huir del desierto, luego regresar porque Dios le pidió a que él pudiera librar a su pueblo. Eh, Pasaron lo que son las 10 plagas, en la cual, como sabemos, la semana pasada vimos que la última plaga desbasteció y destruyó el pueblo egipcio, en un sentido de que murieron todos los primogénitos de aquel imperio, aquella ciudad fortificada. Entonces, aquí vemos que el éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa de aquí del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También, como sabemos, es un símbolo de la salvación y la redención de Cristo. Ahora, sabemos que, para recordar un poco, eh, antes de la última plaga, el pueblo hebreo estuvieron celebrando lo que es la Pascua. La Pascua era de que justamente en el día 14 de aquel mes tuvieron que ellos por una semana hacer pan sin levadura, que no pueden comerlo que tenga levadura, porque sin levadura representaba el cuerpo sin pecado. También ellos tuvieron que matar un cordero, en el cual era el primogénito ahí de ese animal, y tenía que ser libre de man, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Tenía que ser un animal bien presentado, bien perfecto, en el cual iba a ser sacrificado para que ellos lo pudieran consumir. Si esa familia no lo podían comer todo, tenían que unirse con eh, otros vecinos para poder hacer esta cena, este banquete, se puede decir, y luego quemarlo el día siguiente, porque no tenían que dejar nada, nada de lo que ellos iban a consumir, porque es de la carne. Y con la sangre coger y marcar en la frente de de sus casas, lo que es en la puerta, para que así el Espíritu de Dios no pasara por la casa del pueblo hebreo y así no fueran a morir los que estos primogénitos. Así también tienen que hacerlo con uno de los animales dentro de sus casas, porque esta última plaga, como sabemos,
mató a todo primogénito del pueblo egipcio, incluyendo lo que es el hijo del faraón, también los primogénitos de los animales y de todo ser que estaba en ese entonces. Nadie escapó debido a su posición, educación y estatus social o género. El castigo alcanzó a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos, incluso los primogénitos, como yo mencioné, de los animales. El orgullo de Egipto estaba por el suelo. Como sabemos aquí, Dios finalmente derrotó lo que es el último dios de los 1500 dioses que Egipto tenía, que era el faraón, porque el faraón se consideraba como el dios supremo de todos los dioses que ellos tenían. Entonces, aquí vemos que hay algo interesante. Si vemos en lo que es Éxodo 12, versículos 31 y 32, vemos algo que es interesante. Y dice así, y hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mí, pueblo vosotros y los hijos de Israel, y servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como os habéis dicho, ellos, y bendecidme también. Aquí ponemos una pausa y vemos algo interesante, sobre todo en lo que es el versículo 32, que dice el faraón que se lleve todo lo que ellos tienen en su país, lo que son las ovejas, las vacas, que pidieran todo lo que ellos quieran, pero que se fueran. Pero también dice que lo bendijeran. Aquí vemos que esto sería más como un ruego que el faraón estaba haciendo, porque aquí vemos que él estaba devastecido porque había muerto su hijo y no era porque estaba dejando a ir al pueblo de corazón, sino porque estaba era un punto de vista derrotado, porque de que Dios era el Dios verdadero en el cual venció a él y a su pueblo y dejó librar aquí lo que es al pueblo de Dios. ¿Por qué pediría esto aquí el rey, siendo un presunto Dios en la tierra y entre su pueblo? Parecía de que había comprendido el poder de Dios de los hebreos y deseaba bendecirse a él. Sin embargo, ¿cómo podía Dios bendecirlo mientras que estaba sumido en la rebelión, la terquedad, el pecado y el orgullo? Como sabemos, de todas las plagas, él no quería dejar al pueblo hebreo porque era prácticamente su mano de obra dentro del país. Ellos hacían todo lo que es el trabajo pesado, lo que es construir las pirámides, los monumentos. Entonces no quería que también se fuera ahí sus trabajadores, se puede decir en este sentido, los cuales eran el pueblo judío, era prácticamente esclavos de aquí de Egipto. Entonces cada prueba que iba sucediendo, cada plaga, ya cuando llegó a partir del sexto, ya como que el faraón quería de a poco suavizar, dejar al pueblo ir, pero no lo quería dejar por completo. Pero aquí vemos que finalmente fue derrotado. El faraón fue humillado y dio permiso a Israel para salir de Egipto ante las trágicas consecuencias de la peor plaga. Ahora bien, también viene aquí algo interesante, que el tiempo prometido de la redención, de la liberación, estaba a punto de llegar. El pueblo debía estar preparado, no bastaba con creer, debían actuar en consecuencia. Dios le había dicho lo que tenían que hacer. Ahora tenían que hacerlo por fe. Aunque en un contexto totalmente diferente de aquel en el que Santiago estaba escribiendo, el principio destacado es en ambos casos el mismo. Santiago 2:20 dice, mas quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras es muerta. Entonces aquí el pueblo tenía que creer en Dios, creer y tener su fe de que Dios fue quien los libró. Lo que es, si seguimos aquí, en lo que es una lección, en Éxodo 13, 1 16, los primogénitos fueron perdonados por la gracia de Dios durante la última plaga. Y Dios protegió misericordiosamente a las familias israelitas que estaban así, por así decirlo, bajo la sangre, porque habían marcado por fe los lintales de sus puertas. Estas nuevas instrucciones vinieron del Señor a través de Moisés, como lo es en Éxodo 13:2, que dice: consagradme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aquí Dios estaba diciendo que ustedes son mi pueblo, que yo los estoy sacando, y todo lo que saliera del pueblo de Israel eran de él. Un principio que subraya tras este mandato es que todo pertenece a Dios, como sabemos, pues es nuestro creador y el dueño de cuanto existe. Salmos 24:1 dice que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces aquí vemos que los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y lo que comprendían que todo lo que poseían procedía solo de Él. Ya después de que ya finalmente Faraón permitió de que ya el pueblo saliera, aquí ellos van recogiendo todas sus cosas, sus ropas, sus pertenencias, eh, los animales, todo. Incluso ellos fueron y les pidieron a los egipcios que también les dieran también, y así no iban a ir vacíos. Pero estando ya en el desierto, sucede algo de que ellos al salir, estando en el desierto, no sabían dónde ir. Pero aún así, Dios les dio que estuvieran tranquilos porque Dios les iba a guiar y les iba a sacar finalmente a lo que es de Egipto. Y nunca más lo iban a volver a ver. En armonía con las instrucciones dadas por Dios a Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército muy organizado. Los términos hebreos, el Saba y el Mahané, traducidos como ejércitos, escuadrones, campamento y huestes, atestiguan esa descripción. Y esto lo podemos ver en Éxodo 6:26, que dice: este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales igual dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. También Éxodo 7:4 dice: Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces aquí vemos que los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Más tarde, Balaam vio desde las colinas de Moab que Israel estaba acampando por tribus, como dice en Números 24:2, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y mientras que iban caminando ellos ya en el desierto, hay algo interesante, lo que es en el Éxodo 13:19. Aquí vemos que Moisés lleva los huesos de José. Dice aquí en Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros.
En este texto nos hace recordar y nos lleva nuevamente a lo que es el Génesis 50. Y Génesis 50, versículos 24 y 25 dice, un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí sus huesos. Entonces aquí vemos que Dios cumple su promesa y sobre todo Moisés se recordó la promesa de que el deseo que tenía José, que el día de que su pueblo fuera librado, sus huesos iban a salir de aquí. Y así mismo fue. Este es un detalle muy importante del texto y revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta de la fe que tenía ciertamente José. Pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán. Creía que el Señor visitaría a Israel en Egipto y lo llevaría a la tierra como había jurado. Cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem. Eso lo vemos en Josué 24:32, que dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces aquí vemos que Dios cumplió su promesa. Aquí ya en Éxodo 14:24, mientras que iba el pueblo caminando, una columna de nube y la de fuego eran señales visibles de la presencia de Dios entre su pueblo. El Señor habitaba allí y se comunicaba con ellos también desde la nube. El faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón. No estaba convertido y nunca se arrepintió de verdad. Cuando ya terminó lo que es el estado de shock, de ver que su hijo y cómo estaba destruido lo que es Egipto, se volvió a enfurecer y fue tras del pueblo de Dios. Entonces, su petición que él había tenido de Dios, para Dios, que lo bendijera, era una farsa, tal vez un autoengaño. Entonces él reunió todos sus ejércitos para ir detrás aquí del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios vio esto, al ver el ejército de Faraón, pronunció palabras y expresó sentimientos de los cuales se harían eco más de una vez. En Éxodo 14:11 nos dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Aquí vemos que el pueblo cada vez que veía un milagro de Dios, lo alababan y lo glorificaban, pero cuando se sucedía algo, comenzaban nuevamente a quejarse por qué fue que nos sacaste aquí reclamándole a Moisés. Entonces vemos que la fe de ellos no eran totalmente fortalecidos con tantos milagros que Dios le estaba presentando a ellos para poder librarlos. Aún desde que al haber visto manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios, incluyeron en el liberamiento de sus hijos primogénitos, el pueblo seguía mostrando una asombrosa falta de fe. Bien, hermanos, después de que ellos no tenían, pues sí, tenían que estar avanzando lo que es en el desierto. Y Éxodo 14:13 al 31, aún así Dios se manifestó aquí, puesto que has confiado de todo corazón en Dios y en su palabra, animó al pueblo. Como lo dice en el Éxodo 14, que fue el versículo de memoria que hace, y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved
la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí hay 4 puntos en los cuales fueron cruciales acerca de cómo se tenía que actuar en esta situación difícil. Primeramente, Moisés le decía a su pueblo que no teman. El primer llamamiento es confiar en el Señor, puesto que solo así es posible. La segunda era tranquilo. No significa solo dejar de orar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios, esperar pacientemente su intervención, que Él actuará. Tercer punto, que verán la salvación que el Señor, que nuestra fe crezca. Es importante el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer la asistencia prometida. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas, como es en Éxodo 14:25. La orden dada por Dios a Moisés fue clara: marchen. Dios desplegó su plan de acción paso a paso. Aquí lo que es en el Éxodo 14, del 1 al 25, y la del parte de nube, al convertirse en fuego, impidió de que el faraón y los demás ejércitos de Egipto avanzaran. Mientras que iban avanzando el pueblo, llegaron a que es al Mar Rojo. Aquí Moisés extendió por fe su mano mar. Y aquí se abre, se parte en dos y se secó con un fuerte viento. Entonces aquí el pueblo comenzó a marchar hasta llegar hasta la otra orilla y con eso pudieron cruzar con seguridad. Los egipcios persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo extraordinarias por su pueblo hasta que fue demasiado tarde, como lo reveló su confesión en Éxodo 14:25. Entonces, finalmente, cruzar lo que es el Mar Rojo, vencer al faraón y Egipto, al ser destruidos en el Mar Rojo, cuando el mar nuevamente se cierra. Aquí viene lo que es la celebración. Y ahí es cuando Moisés crea lo que es el cántico de Moisés y de María. Este cántico viene de Éxodo 15, del 1 al 21. Aquí este cántico alaba al Señor porque es un guerrero poderoso que derrotó a quienes se oponían a su pueblo. Moisés desarrolla personalmente este tema, subrayando que el Señor su Dios es también su fortaleza, su canción y su salvación. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en poderíos, autor de maravillas, Éxodo 15:11. Entonces, este cántico habla de quién es Dios y lo que Él hace. El Señor es exaltado, alabado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. El aprecio por su amor es el prerequisito, hermanos, para disfrutar de una vida espiritual vibrante. El amor inquebrantable de Dios es especialmente enfatizado y glorificado porque Él conducirá al pueblo que ha redimido hasta su santa morada. Y es por eso que nos hace recordar Apocalipsis 15, versículos 2 al 4, que dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las palabras de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios,
el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, el Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones viven y te adoran, porque tus juicios son manifestados. Maravilloso, ¿verdad? Vemos que incluso con el glorioso regreso, pues nosotros también queremos cantar este cántico que creó muy, en el cual será un día maravilloso